Detente. Solo por un momento. Detente. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje de consuelo. No es una reflexión bonita para hacerte sentir bien antes de dormir. Es algo diferente. Es una advertencia. Una advertencia que viene de palabras que Jesús pronunció hace 2000 años, y que describen con una precisión que asusta exactamente lo que está ocurriendo en tu familia en este momento. 4 señales. 4 realidades que muchos creyentes están viviendo sin saber que Jesús las anunció con detalle. 4 frentes de ataque que están debilitando la fe de las familias católicas ahora mismo, en este mes de marzo de 2026. Y la cuarta es la más incómoda. La que más resistencia genera. La que más directamente te afecta a ti, personalmente. Si te vas antes de llegar al final, te vas a perder precisamente lo que más necesitas escuchar hoy. Quédate. Soy el Padre Samuel. Y esto comienza ahora. Y antes de continuar, si llegaste hasta aquí buscando respuestas para tu familia, suscríbete al canal. Lo que viene en los próximos minutos es demasiado importante para perdérselo. Quiero hacerte una pregunta. Una sola. Y quiero que respondas con honestidad total, no conmigo, sino contigo mismo. ¿Cómo está tu fe hoy? No me refiero a si cumples con los sacramentos. No te pregunto si tienes el rosario colgado en la pared de tu casa. Te pregunto algo más profundo, más real, más difícil de responder. ¿Sientes que Dios está cerca de ti en este momento de tu vida? ¿Sientes su presencia como algo vivo, como algo que te acompaña cada día? ¿O sientes, en el fondo, que la fe que tenías hace 5 o 10 años tenía más calor, más fuerza, más vida, y que algo, sin que puedas explicar exactamente cuándo ni cómo, la fue enfriando poco a poco? Si la respuesta honesta es la segunda, lo que voy a decirte hoy es urgente. Porque ese enfriamiento no es accidental. No es que te hayas vuelto peor persona. No es el resultado de algún pecado particular. Es algo mucho más sistemático. Mucho más calculado. Mucho más peligroso. Hay una guerra activa contra la fe de las familias católicas. Y esa guerra se pelea con 4 estrategias específicas que Jesús identificó con siglos de anticipación. Esas 4 estrategias son las 4 señales que vamos a ver hoy. Y en un momento te voy a mostrar cuál es la primera. Pero antes necesito que entiendas algo fundamental sobre por qué Jesús hablaba de estas cosas. Jesús no era un poeta. No hablaba en imágenes vagas para que cada quien interpretara lo que quisiera. Cuando describía lo que iba a ocurrir en los tiempos de prueba, lo hacía con una precisión casi clínica. En el Sermón del Monte, en las parábolas, en sus conversaciones privadas con los apóstoles, en el gran discurso del capítulo 24 de San Mateo, Jesús fue dejando piezas de un mapa. Un mapa que, cuando lo juntas completo y lo miras a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo hoy, te produce una sensación que es difícil de describir. Porque no parece una coincidencia. Parece una descripción exacta. Jesús estaba hablando de nosotros. De nuestras familias. De este momento. Y cuando lo entiendes así, todo cambia. Porque ya no estás simplemente tratando de sobrevivir a un mundo confuso. Estás navegando dentro de un mapa que alguien ya trazó para ti. Vamos con la primera señal. Primera señal, el océano de voces que destruye la brújula. Jesús lo dejó escrito con palabras que no admiten interpretación. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y engañarán a muchos. Mateo 24, versículos 4 y 5. Muchos. No unos pocos. Muchos. Ahora aplica esa advertencia a tu realidad concreta hoy. En este momento, con el teléfono que tienes en tu bolsillo, tienes acceso simultáneo a miles de voces que hablan sobre Dios, sobre la fe, sobre el fin de los tiempos. Predicadores de todos los estilos. Videntes que anuncian fechas específicas. Supuestos mensajes de la Virgen que circulan por grupos de WhatsApp sin ninguna verificación. Profecías que se contradicen entre sí, y que sin embargo cada una tiene millones de seguidores absolutamente convencidos de que esa, y solo esa, es la verdad. ¿Cuál es el efecto real de todo eso sobre la fe de una persona común? ¿Sobre la fe de tus hijos o tus nietos? No es el efecto que uno podría imaginar. No es que la gente se vuelva atea. Convertir en ateo a alguien que lleva décadas creyendo es difícil. El efecto es más sutil y más destructivo. El efecto es la confusión. La parálisis.
La incapacidad de saber en qué creer, a quién seguir, qué es verdad y qué es distorsión. Y cuando la mente no puede distinguir, el corazón se agota. Y cuando el corazón se agota, la fe pierde temperatura. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en las familias católicas en este marzo de 2026. No una apostasía declarada. Un enfriamiento silencioso producido por el agotamiento de navegar sin brújula en un océano de voces contradictorias. Pero hay una respuesta. Y Jesús también nos la dejó. La respuesta no es encontrar el predicador correcto en las redes. La respuesta es regresar a la fuente que no cambia. La palabra de Dios en su forma más directa. La Biblia y el magisterio de la Iglesia. Cuando tienes esa brújula firmemente en la mano, las voces confusas pierden su poder. Porque tienes con qué medirlas. En un momento vamos a hablar de la segunda señal, y esta toca mucho más de cerca. Porque no ocurre afuera, en las redes. Ocurre dentro de tu propio hogar. Segunda señal, el frío que entra en los hogares sin que nadie lo invite. Jesús lo dijo con unas palabras que se quedan grabadas. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. El amor de muchos se enfriará. No el amor de los grandes pecadores. El amor de muchos. El amor de la gente ordinaria. De las familias ordinarias. De los hogares que desde afuera parecen funcionar perfectamente. Quiero que pienses en algo concreto ahora mismo. ¿Cuántas familias conoces en las que sus miembros viven bajo el mismo techo, comparten la misma mesa, duermen bajo el mismo techo, pero están completamente desconectados emocionalmente? ¿Cuántos matrimonios llevan años en una convivencia paralela, donde no hay conflictos grandes, pero tampoco hay intimidad real, conversaciones verdaderas, cercanía del alma? ¿Cuántos padres e hijos han dejado de hablar de verdad y se comunican solo a través de mensajes cortos, emojis, silencios que nadie quiere romper? En un momento vamos a hablar de la segunda señal, y esta toca mucho más de cerca. Porque no ocurre afuera, en las redes. Ocurre dentro de tu propio hogar. Segunda señal, el frío que entra en los hogares sin que nadie lo invite. Jesús lo dijo con unas palabras que se quedan grabadas. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. El amor de muchos se enfriará. No el amor de los grandes pecadores. El amor de muchos. El amor de la gente ordinaria. De las familias ordinarias. De los hogares que desde afuera parecen funcionar perfectamente. Quiero que pienses en algo concreto ahora mismo. ¿Cuántas familias conoces en las que sus miembros viven bajo el mismo techo, comparten la misma mesa, duermen bajo el mismo techo, pero están completamente desconectados emocionalmente? ¿Cuántos matrimonios llevan años en una convivencia paralela, donde no hay conflictos grandes, pero tampoco hay intimidad real, conversaciones verdaderas, cercanía del alma? ¿Cuántos padres e hijos han dejado de hablar de verdad y se comunican solo a través de mensajes cortos, emojis, silencios que nadie quiere romper? Eso es el enfriamiento del amor del que Jesús habló. Y no es solo un problema emocional o psicológico. Es un acontecimiento espiritual. Es el resultado de años de desgaste acumulado, de heridas que no se perdonaron, de expectativas que se callaron, de una cultura que ha normalizado la distancia emocional hasta el punto de que ya no la reconocemos como una pérdida. Lo más peligroso de este enfriamiento es que ocurre de forma tan gradual, tan silenciosa, que cuando te das cuenta ya llevas años viviendo dentro de él. Permíteme preguntarte algo personal. ¿Hay alguien en tu familia con quien el amor se ha ido enfriando? No porque haya una ruptura declarada. No porque haya una guerra abierta. Sino porque algo entre ustedes, poco a poco, sin que ninguno tomara la decisión consciente de alejarse, simplemente se fue helando. Y ninguno de los dos ha dado todavía el primer paso para calentarlo de nuevo. Ese enfriamiento necesita una respuesta. Y esa respuesta no es principalmente psicológica. Es espiritual. Es el perdón que no se ha otorgado. Es la conversación que se ha postergado demasiado tiempo. Es el primer paso que alguien tiene que dar, y que ninguno quiere dar porque significaría bajar la guardia, arriesgarse, volverse vulnerable. La Cuaresma no es un accidente en el calendario. Es el tiempo exacto que la Iglesia pone en nuestras manos para hacer precisamente eso. Para descongelar lo que el tiempo y el orgullo han ido helando. Pero hay algo más que necesitas saber.
Porque la segunda señal afecta a los adultos que ya están en el hogar. La tercera señal afecta a los que están saliendo de él. Y lo que está ocurriendo con los jóvenes en este momento es lo que más me preocupa de todo lo que estoy viendo. Tercera señal, los que se van en silencio. Jesús lo advirtió con imágenes que parecen extremas cuando las lees por primera vez. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres. Mateo 10, versículo 21. Sé lo que estás pensando. Eso no tiene nada que ver con mi familia. Nadie en mi casa está traicionando a nadie. Pero escúchame. Porque lo que Jesús está describiendo no es solo una imagen de persecución física. Es algo que ocurre también en el plano espiritual. Es la ruptura generacional de la fe. Es el momento en que los hijos de una generación creyente deciden, a veces en silencio, a veces sin ningún drama, que la fe en la que fueron criados ya no es la suya. Que ese Dios del que les hablaron desde pequeños no les dice nada. Que la Iglesia no tiene nada relevante que ofrecerles. Que ya no necesitan eso. ¿Cuántos hijos de familias católicas practicantes están viviendo exactamente eso ahora mismo? En España, en México, en Colombia, en Argentina, en toda la comunidad hispanohablante, los datos que muchos investigadores han observado en los últimos años muestran una caída significativa en la identificación de los jóvenes entre 18 y 35 años con la fe católica practicante. Y lo más alarmante no es que se hayan vuelto hostiles. Lo más alarmante es que se han vuelto indiferentes. La indiferencia espiritual es más difícil de revertir que el rechazo declarado. Al menos quien rechaza todavía tiene una relación con la fe, aunque sea conflictiva. Todavía piensa en ello. Todavía le importa lo suficiente como para rechazarlo. El indiferente, en cambio, simplemente ha cerrado la puerta. Y ya no llama. ¿Tienes hijos o nietos que están en esa indiferencia? ¿Que ya no van a misa? ¿Que no rechazan a Dios abiertamente pero tampoco lo buscan? ¿Que se alejaron de la fe sin un momento de ruptura claro, simplemente desapareciendo de a poco? Si la respuesta es sí, este tercer acontecimiento te está afectando directamente. Y quiero decirte algo que espero alivie un peso enorme. Ese alejamiento de tus hijos o nietos no es una señal de que fallaste como padre, como madre, como abuelo o abuela. Es exactamente la señal que Jesús advirtió que ocurriría en estos tiempos. El reconocerlo como lo que es, un ataque espiritual contra tu familia y no un fracaso personal tuyo, cambia completamente cómo puedes responder. Porque la respuesta correcta a esta señal no es la presión. No es la discusión teológica en la cena de Navidad. No es el sermón que tu hijo o hija ya conoce de memoria y ha aprendido a ignorar. La respuesta correcta es la intercesión. La historia de Padre Pío nos recuerda con una fuerza impresionante cuánto puede cambiar la vida de una persona cuando otro ora por ella sin rendirse, durante años, con lágrimas, con constancia. La intercesión silenciosa y persistente es el arma más poderosa que existe contra la indiferencia espiritual de la siguiente generación. No te rindas. Aunque lleves años orando sin ver cambios. Aunque la situación parezca empeorar. Aunque tu hijo o nieto ya ni siquiera acepte hablar del tema. Sigue. Porque el momento de la gracia no está en tu agenda. Está en la de Dios. Y lo más fuerte todavía está por venir. Porque la cuarta señal es la que nadie quiere escuchar. Es la que genera más resistencia. Y es la única que depende completamente de una decisión que puedes tomar tú, hoy, ahora mismo. El momento más fuerte, la cuarta señal, el fuego que se apaga por dentro. Jesús no le dio esta advertencia a los fariseos. No se la dio a los que lo rechazaban. Se la dio a Pedro. Al más entusiasta de los 12. Al que acababa de declarar con convicción total que aunque todos lo abandonaran, él nunca lo haría. A ese hombre, Jesús le miró a los ojos y le dijo, velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, versículo 41. ¿Por qué es tan impactante eso? Porque la advertencia no fue para el más débil. Fue para el más decidido. Para recordarnos que la convicción declarada no es garantía de nada si no va acompañada de una vida espiritual activa, deliberada, sostenida en el tiempo. Y aquí es donde necesito hacerte la pregunta más incómoda de todo este mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia real de Dios? No una emoción pasajera en una misa de celebración especial.
no la nostalgia de una tradición familiar. Una experiencia real. Una oración en la que sentiste genuinamente que Dios te escuchaba. Un momento de lectura de la Escritura en que una frase te atravesó el corazón de una forma que no pudiste ignorar. Una reconciliación sacramental de la que saliste siendo una persona diferente a la que entró. Si tienes que pensar mucho para recordarlo, si ya no recuerdas cuándo fue la última vez que tu fe te costó algo, que te exigió algo, que te transformó algo concretamente en tu vida, entonces la cuarta señal ya está ocurriendo en ti. Y eso no es una condena. Es un diagnóstico. Y los diagnósticos existen para que uno pueda actuar. Hay algo que se llama fe de mantenimiento. Es la fe que cumple con lo mínimo. La misa del domingo. El rosario de vez en cuando. La confesión una vez al año, quizás en Semana Santa. Lo suficiente para no sentirse mal, pero no lo suficiente para crecer. No lo suficiente para transformar. No lo suficiente para que las personas que viven contigo puedan ver en ti algo que valga la pena considerar. La fe de mantenimiento no transforma generaciones. No despierta a los hijos que se alejaron. No descongela los matrimonios fríos. No ilumina en medio de la confusión de las voces falsas. La fe que mueve montañas es diferente. Es la fe que encontramos en Padre Pío, quien oraba horas y horas, que intercedía sin descanso, que pagaba un precio personal enorme por la conversión de los demás. Una fe que le costó algo. Una fe que le exigió algo. Y una fe que cambió a miles de personas que tuvieron contacto con ella. Esa clase de fe no se consigue con buenas intenciones. Se consigue con una vida espiritual activa, equipada con las herramientas correctas, sostenida con disciplina. Hay un libro que preparé específicamente para este momento. Se llama El Escudo de Dios, 40 oraciones de protección para los tiempos que vienen. No es una colección de devociones suaves. Es un arsenal. 40 oraciones específicas para las 4 señales que hemos visto hoy. Oraciones para combatir la confusión que producen las voces falsas. Oraciones para descongelar el amor en familias que llevan tiempo distanciadas. Oraciones de intercesión específicas para los hijos y nietos que están en la indiferencia espiritual. Y oraciones para reavivar tu propia fe cuando sientes que la llama se ha reducido casi a nada. Muchas familias que lo tienen cuentan que algo cambió. Que la atmósfera de su hogar se fue transformando. Que hijos que llevaban años sin hablar de Dios empezaron a hacer preguntas. Que matrimonios que estaban en el frío comenzaron a descongelarse. Que su propia oración volvió a tener temperatura. Eso es lo que ocurre cuando una familia deja de improvisar en la guerra espiritual y comienza a usar las armas que Dios puso a su disposición. El enlace está en la descripción. Antes de cerrar, quiero que veas el cuadro completo. 4 señales. La multiplicación de voces que destruye la brújula. El enfriamiento del amor dentro de los hogares. La indiferencia silenciosa de la siguiente generación. Y el apagamiento gradual de tu propia fe. 4 frentes abiertos simultáneamente en casi todas las familias católicas de este tiempo. Y cuando ves eso junto, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué 4? ¿Por qué al mismo tiempo? ¿Por qué con tanta simultaneidad? Porque cuando un enemigo abre 4 frentes a la vez, lo que busca no es ganar en todos ellos. Lo que busca es que la defensa se divida. Que la familia se agote tratando de cubrir todo al mismo tiempo. Que la sensación de complejidad sea tan abrumadora que lo más lógico parezca rendirse. Pero hay algo que ese cálculo no puede incluir. No puede calcular el efecto de una familia que, en lugar de dispersarse en 4 direcciones, decide concentrarse en un único punto. Jesús lo dijo con una sencillez que desarma toda complejidad táctica: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6, versículo 33. No dijo, resuelvan primero el problema de sus hijos. No dijo, arreglen primero su matrimonio. No dijo, encuentren primero las voces correctas. Dijo, búsquenme a mí primero. Cuando una familia pone a Dios genuinamente en el centro, no como adorno cultural, no como tradición heredada, sino como la prioridad real y concreta de cada día, los 4 frentes no desaparecen de inmediato. Pero algo cambia de fondo. La familia deja de estar a la defensiva. Deja de reaccionar al ataque. Y comienza a tomar la iniciativa. Eso es lo que quiero para tu familia en este marzo de 2026.
No que sobrevivas a las 4 señales. Que las atravieses de pie. Con tu fe más viva al final de este mes que al principio. Con tus relaciones más calientes al final de la Cuaresma que ahora. Con tus hijos sintiendo que lo que vive en ti es algo real, algo que vale la pena considerar. Eso es posible. No lo digo para consolarte. Lo digo porque lo he visto ocurrir en familias que estaban en situaciones mucho más difíciles que la tuya. A ti, que llegaste hasta aquí. Que te quedaste. Que escuchaste hasta el final. El hecho de que estés aquí ya es una respuesta. Ya elegiste la consciencia espiritual sobre la indiferencia. Ya hiciste algo que el enemigo no quería que hicieras. No lo desperdicies. Esta noche, antes de dormir, cierra los ojos. Y dile a Dios con tus propias palabras, con toda la honestidad que puedas reunir: Señor, veo los 4 frentes. Sé que solo no puedo con todos ellos. Pero tú sí puedes. Y hoy elijo buscarte a ti primero. Oremos juntos antes de cerrar. Señor Jesús, bendice a cada persona que llegó hasta aquí. Conoces su nombre. Conoces los frentes de batalla que está librando en su familia ahora mismo. Conoces el nombre de ese hijo o nieta que está en la indiferencia. Conoces el nombre de esa persona con quien el amor se ha enfriado. Conoces la brasa que queda donde antes hubo fuego. Te pedimos que este marzo de 2026 sea el mes del reavivamiento. Que lo que el enemigo planeó como tiempo de derrumbe, se convierta en tiempo de restauración. Y que al llegar la Semana Santa, esta familia que ora contigo hoy pueda celebrar la resurrección sabiendo que algo también resucitó dentro de su propio hogar. Amén. Si este mensaje te tocó el corazón, deja un comentario abajo. Cuéntame desde qué ciudad estás viendo este vídeo, o simplemente escribe amén si quieres que oremos juntos por tu familia. Me encanta leer cada mensaje y llevarlos a la oración. Y si sientes que alguna de las 4 señales que vimos hoy está presente en tu hogar, el enlace para el escudo de Dios está en la descripción. Es el primer enlace. Es la decisión más importante que puedes tomar hoy por las personas que más amas. Dale like a este vídeo si llegaste hasta el final. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y compártelo con alguien de tu familia que necesita escuchar esto hoy. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que llevas en el corazón. Nos vemos en el próximo vídeo.